Son las 10 de la mañana con 36 minutos y es momento de balances. Balances luego de estos Juegos Panamericanos que llenaron de alegría, que llenaron de esperanza, no solamente a los deportistas que participaron, sino que además a quienes tuvieron la oportunidad de verlo en los distintos recintos deportivos, quienes también lo disfrutaron por la señal de televisión. De verdad que todo da la impresión de que todo es suma en torno a estos Santiago 2023 y queremos obviamente entrar en ese balance junto a Óscar Comets, académico de CIA de SUSACH y entrenador de la selección chilena de paraciclismo, que está nuevamente con nosotros para hacer ese ejercicio. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, Rodrigo, muy bien. Aquí contentos también con lo que nos dejó estos juegos, Algunos ya lo están echando de menos. Sí, no, de todas maneras, porque había un ambiente especial sí, que se había generado en torno a estos juegos, y más aún cuando empezamos a revisar lo que fue el desempeño de los deportistas chilenos. Obviamente está la mayor cosecha histórica, 79 medallas en total, 12 de oro, 31 de plata, 36 de bronce. Y yo lo comentaba el lunes, me acordé de inmediato la conversación que tuvimos en esta misma sección con el profesor Flandes de la Universidad Austral, donde él establecía, vamos a estar entre el octavo y 11º lugar en el medallero, medio a medio, octavo lugar entonces para Chile. Importante entrar en eso, Óscar. Exactamente, veamos un poco los datos y después vamos a hacer otro análisis, pero sí, efectivamente Jorge de hecho me mandó otro investigación sobre las edades, quiénes ganaron oro, dónde estamos. No descansa el profesor Flandes. No descansa. Hizo el análisis de inmediato. De una. Pero también yo hice la pega sí, y estuve viendo, por ejemplo, hubo algo histórico, por ejemplo, en un día, el día sábado, fue el día que más medallas hemos sacado en un juego panamericano. El sábado pasado, el penúltimo día. El penúltimo día. Fueron 18 medallas y si sumamos la cantidad de juegos, que son 19, hubiésemos estado en los 10 mejores juegos solo con un día. Con un solo día. Entonces ahí uno empieza a analizar lo que es el contexto de la globalidad de cómo hemos ido desarrollando el deporte en Chile. O sea, esto nos dice que desde que partió el plan olímpico, por ejemplo, en 2010, hubo un potenciamiento económico, pero también de calidad. Entonces, antes de eso, había una suerte de tratar de avanzar con los deportistas que teníamos. Siempre había, muchos deportes se pagaban por sí solos, los viajes. Dependía del bolsillo de cada uno de los deportistas. Claro, entonces era bien escaso y muchos juegos tuvimos al borde de los 5, 6, 7 medallas totales. Sí. Entonces era bien lejano. Y después del 2011 Guadalajara empezamos a tener como una sustentabilidad respecto a los resultados. El lugar en el medallero final, que siempre se mide por el lugar de la medalla de oro, pero en este caso cuando uno trata de hablar del deporte como desarrollo, sin duda que el total también juega un rol importante, porque yo también antes contabilizamos incluso los cuartos lugares. Claro. Los cuartos lugares son posibles medallas, o sea, hay que acordarse nomás de Martín Vidaurre, donde estuvo peleando la medalla de oro y salió cuarto. Claro. Entonces hay cosas que de verdad estamos ahí avanzando, que antes no aparecíamos ni en las tiras cómicas. Entonces eso sin duda nos hace una reflexión importante. La otra, desde el punto de vista ya haciéndolo bien objetivo, esto es el juego que tenemos mayores participaciones en número, por ser locales, obviamente. ¿En las disciplinas con mayor representantes? Claro, con mayor representante. Tuvimos 630 y tantas personas, y normalmente en los últimos 4 o 5 juegos hemos tenido 300. Ya, o sea se duplicó. Se duplicó. Y uno dice, pero ¿por qué duplicamos tanto? Porque obviamente al ser sede tenemos derecho a participar en muchos eventos por reglamento. Yeah. Y eso también nos da una ventaja, o sea, de que podemos sumar más medallas. Eso, perdón, Óscar, también implica un desafío para los próximos Juegos respecto a no bajar el nivel que tenemos actualmente. No solamente en participación, yo creo que también el imperativo a tratar de cubrir la mayor cantidad de deportes en cada una de las representaciones, pero además en lo que tiene que ver con las preseas. Exactamente, o sea, va a ser mucho más difícil. Sí. Siempre después de un juego local cuesta acercarse, pero el objetivo es que también estaba revisando de los deportes que clasificaron por sus propios medios y no por ser host, como dice el reglamento, que por ejemplo, un wildcard ahí para... Es como un wildcard. Por ejemplo, a ver, no quiero hablar o referirme a los deportes que son menos
llamativos en este tema, pero sí, por ejemplo, el bowling o el béisbol, que no tenemos mucha participación internacional. Obviamente estuvimos ahí porque teníamos un wildcard, entre comillas. Pero hay sí deportes que sí clasificamos. Y tenemos el derecho de decir, estuvimos ahí por nuestros propios méritos. Y eso sin duda, ya no vamos a tener 600 deportistas, pero probablemente tengamos 500 o 450, que lo cual sería muy buen avance. ¿Y dónde clasificamos tanta gente? En los deportes colectivos. Yeah. Ahí es donde efectivamente meter un equipo de fútbol son 16 de una. Sí. O el hockey también, andamos por ahí por los 15. Entonces, sin rugby también, vamos sumando. Y antes eso no los clasificábamos. Entonces, porque también el cuadro es muy pequeño, o sea, fútbol son 2 grupos, a diferencia del Mundial de Fútbol que son 8, ¿no? 8 grupos. 8. Entonces, claro, hay una diferencia universal de la participación que nos hace más fluido esto. Entonces, el desafío va a estar ahí, en cómo mantenemos una raya de medallas totales que nos diga, sí, Chile avanzó. Y yo considero que sí lo hemos hecho. Tuvimos muchas medallas casi oro. Y uno podría decir, pero que está chaquetero el tema del cuesta. Pero sí, efectivamente, o sea, estuvimos perdiendo muchas posibilidades que nos da esperanza de que podemos estar ahí. O sea, pero también hay medallas que de verdad las ganamos indiscutidamente. Entonces, eso, por ejemplo, la Francisca Curoeto ya está en un nivel importante. La misma Martina Bail, que también nos sorprende, también estaba dentro de un nivel súper interesante que puede llegar a una medalla, no una medalla olímpica, pero sí estar en una final. Sí, ahí quiero entrar también, Óscar, en la valoración que se hace de las medallas. Sabemos que, tú lo decías, en el medallero, para ir definiendo también los lugares, cuando hay igualdad en medallas, justamente las de oro son las que priman. Claro. Pero me da la impresión de que también se ha maximizado el valor de la medalla de oro por sobre el resto de preseas, las de plata, las de bronce, que también traen consigo un esfuerzo detrás de los deportistas que las obtuvieron. Mira, también hice sobre ese mismo pregunta. Por ejemplo, claro, si hablamos de medallas totales, Estados Unidos se gana, en las totales se gana el 20% de todas las medallas. Sí, 286. 286, claro. Y después saltamos a México, Brasil, Canadá, que estuvieron entre el 14 y el 10%, que es bastante menos, ¿te fijas? Sí. Y los países que peleaban en las preseas totales estaba Colombia, Chile, Argentina, con el 5,4, 5,5% de esa medalla, lo cual es bastante alto. Sí. Y de ahí, 1%, 2%. Entonces, finalmente, estamos en una elite deportiva, porque también otro tema también importante, 35 países de los 41 dieron medalla, versus otros juegos que de 41, 42 países, dependiendo de la participación, 31 países, o sea, 10 menos, dan medalla. Entonces, también se distribuyó, indistintamente Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero se distribuyó de forma más uniforme la ganancia de las medallas. Por lo tanto, entre el puesto 5 y el 15, podríamos estar hablando, hay una distribución más o menos uniforme en términos de lo que son las medallas totales. Sí. Oye, Óscar, paréntesis, me quedé pensando en algo que decías anteriormente respecto a las características que ha estado asumiendo el deporte chileno en algunas disciplinas donde antes no aparecía. En el programa tenemos un panel de actualidad que conversábamos de diferentes temas y uno de nuestros panelistas está en Estados Unidos, y a la hora de preguntarle sobre este tema, él decía que en Estados Unidos estaban sorprendidos no solamente por la organización, por la calidad de la organización, sino que encontrarse en finales con Chile en disciplinas donde antes no aparecían. Claro. Ahí estamos también dando cuenta de una apreciación que se está haciendo en otros lugares del mundo, de que Chile efectivamente está sumando en otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, claro, tú dices el básquetbol. Básquetbol, nunca hemos sido basquetbolistas y estamos en el básquetbol 3x3, en el básquetbol de 5, o sea, voleibol. Estamos peleando con ellos. Hockey, tuvimos las 2 finales con Estados Unidos y Argentina. Entonces, finalmente, tenemos una participación que hoy en día la gente nos mira con otros ojos, y eso es un tema de hacer las cosas bien, como un poco lo que le preguntaban a Neven, lo de Barranquilla, cómo están esperando, cómo podemos superar a Chile en este sentido, y él habló de algo súper interesante que tiene que ver con la planificación, de planificar
todo lo que tiene que ver con el proceso cuando uno se invierte en esto. Entonces, hoy en día, estamos siendo mirados por el extranjero porque hemos tenido una evolución. No es solo de sumar medallas, de cómo nos estamos comportando frente al deporte. Oye, Oscar, importante también irnos en lo metodológico, a analizar los desempeños de los deportistas a la hora de ir revisando tal vez marcas, ir revisando también lo que tiene que ver con los registros que dejaron en el marco de estos Panamericanos respecto a lo que fue también su historial. ¿Con qué nos encontramos ahí? Bueno, si hablamos de marcas o récords, sí hubo muchos récords. Natación es como histórico, siempre tiene hartos récords, pero atletismo también, o sea, atletismo que es más difícil, también hubo récords y marcas interesantes. Y en otros deportes que sí hubo registros importantes como los tiros, o sea, había gente de nivel mundial, o sea, por ejemplo, me acuerdo de las últimas medallas que tuvimos en BMX Freestyle. Estaba el campeón olímpico, estaba el campeón mundial, estaba el segundo olímpico, estaba lo mejor de lo mejor. Entonces, sin duda eso eleva el nivel. Ya no están, antes los Juegos Panamericanos para Estados Unidos era mirados menos, porque no es un nivel para ellos. Y hoy en día, no en todo, pero sí están viniendo los deportistas de buen nivel y eso eleva todo, eleva la competencia, eleva la situación. Me va a pasar a mí, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, que tiene un nivel, el Panamericano tiene un nivel mundial. Entonces, de hecho, en las pruebas van a haber varios campeones olímpicos y mundiales, por lo tanto va a ser mucho más difícil acercarse a ese nivel, estoy hablando en todos los deportes, no solamente en lo que veo yo en paraciclismo. Y eso también tiene una repercusión en lo que implica el tener o afrontarse a la competitividad. Sí. Oye, Oscar, quería aprovechar también tu presencia acá para traer a colación una carta que entregaron algunas federaciones deportivas de nuestro país al presidente Gabriel Boric, donde no solamente destacan el compromiso país respecto a estos juegos, sino que además también hacen algunos planteamientos. Dentro de la carta dicen que dentro de todo lo descrito es la verdadera herencia panamericana y parapanamericana, la cual a través del legado de estos juegos debemos preservar y fomentar a toda costa en el largo plazo. Pero vamos por más, lo logrado se transforma en una nueva base desde la que solo nos queda crecer y para ello le solicitamos que sean las federaciones que representamos las llamadas a formar a los atletas que nos generarán las medallas del futuro. Solicitamos se nos faculte la administración sustentable y responsable de la infraestructura y equipamiento panamericano, así como para panamericano con una base de financiamiento asegurado con glosa específica en el presupuesto de la nación. Tenemos el conocimiento, los técnicos, el entusiasmo y el sueño para seguir creciendo. Parte de esta carta, de esta declaración que hacen distintas federaciones, voy a citarlas, quienes firman: Federación Chilena de Tenis de Mesa, Federación de Andinismo, Federación Chilena de Esquí Náutico y Wakeboard, Atlética de Chile, Deportiva Nacional de Rugby, Chilena de Hockey sobre Césped, Básquetbol, Tenis, Deportes Acuáticos, Balonmano, Voleibol, Tiro con arco, béisbol y softball, la Federación Nacional Deportiva de Tiro al Blanco y la de Taekwondo. Parte de lo que se envía al presidente, con copia además al ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Aquí nos encontramos también con un desafío. Es súper buena la carta, agradecen también y todos tenemos la misma sentimientos respecto a eso, pero esto se viene arrastrando hace muchos años, no solamente de que las federaciones están solicitando que tengan su propia administración o que puedan hacer mover sus propios recintos, porque son ellos los protagonistas, efectivamente son los técnicos que son los que más saben. A veces discutimos de que efectivamente no nos preguntan si fue el circuito por acá bien o no. 20.000 razones de eso, pero yo creo que antes de eso tenemos que fortalecer el sistema administrativo de lo que son las federaciones. O sea, en otros países las federaciones, a los presidentes, a los secretarios, al área administrativa se les paga un sueldo. No es ad honorem. Y hoy en día eso se genera mucha diferencia porque entran los que pueden y no los que debiesen. Independiente de lo que hayan técnicos que sí efectivamente saben del tema y son los que obviamente saben más, pero ahí hay que nivelar el piso para que efectivamente tengamos una federación profesional, que hoy en día no lo tenemos. Eso en lo concreto, ¿qué implicaría respecto a la legislación y a la institucionalidad actual de las federaciones? Lamentablemente las federaciones están regidas por el Comité Olímpico y tienen un resorte de honorem que
debiese el Estado a lo mejor intervenir en que haya un aporte económico a estas personas para que puedan contratar al mejor profesional. Sí, con todo el seguimiento y la transparencia que implica recursos públicos. Exacto, o sea, si no lo hace bien, chao, para afuera. Uh-huh. Pero en el fondo, de ahí podemos hablar de que una federación se pueda autosustentar. Y muchas veces miramos para el lado, vamos a un torneo que me encanta el remo, voy a ver al remo y están los papás. Uh-huh. Y nadie, por ejemplo, podrían estar vendiéndose ese torneo con marcas, con promociones, con auspiciadores, con público. O sea, este juego tuvieron ingresos positivos porque se vendieron entradas baratas, sí. Perdón, pero ingresaron dinero. Entonces, obviamente, eso es un marketing. Y eso hay que hacerlo bien. Uh-huh. Yo creo que las federaciones tienen que dar ese salto, pero a través del gobierno. Yo creo que la petición de estos presidentes, que me parece súper bien, tiene que nacer desde la entidad de que presidente Boric o quien sea que venga a futuro pueda hacer un sistema de profesionalización de las federaciones. Eso nos va a cambiar absolutamente, y ahí sí yo le daría al Estadio Nacional o el Patinódromo o quien sea a estas federaciones para que lo administren, porque lo van a hacer bien. Exacto, importante entonces el también hacer eco de lo que es esta carta. Oye, Óscar, vamos cerrando esta edición. Ahí tú tienes un rol fundamental en el equipo de paraciclismo, pero de todas maneras, ya nos decías, vamos a poder contar contigo los días miércoles para contactarnos y poder comentar a distancia las instancias de estos Juegos Panamericanos, que además, desde el punto de vista tuyo, se trata de un testigo privilegiado, tomando en cuenta el rol que tienes en el equipo de paraciclismo. Sí, no, agradezco. Yo voy a estar feliz, atento a comunicarnos, y obviamente ahí a lo mejor le puedo hacer un review de lo que son la Villa Panamericana, por ejemplo, que no me ha tocado estar visitándola todavía, como cosas de detalles de eso, que en el fondo son interesantes, de ver la logística, de cómo se nos está moviendo. Ahora están adaptando todo el evento para los olímpicos. Entonces, sin duda va a ser interesante esa mirada, y agradecido una vez más de que me hayan invitado siempre. Sí, bueno, para nosotros un privilegio también contar contigo, Óscar, el análisis técnico, la proyección de cada uno de estos escenarios, y más aún con estos números que recién estábamos revisando y que en su momento también vamos a hacer con los Panamericanos, porque las alegrías que nos ha dado el deporte paralímpico sin duda han sido importantes. Es cosa de recordar las últimas medallas que tuvimos en Tokio. Así es. Ya pues, Óscar, nos estamos reencontrando, nos mantenemos en contacto. Muchas y nosotros gracias. Empezamos también a cerrar el programa del día de hoy.